canal porque así ayudan a crecer a este programa y a ese canal. Porque todo el mundo dice eso cuando va a comenzar. Entonces, ¿y por qué nosotros no lo decimos? Denle a la campanita. Vamos a pedir, por favor, que se suscriban ahí a ese canal. A ver si aumentamos. Para que crezca. Sí. Nos ayudan a crecer. Y bueno, y llega más lejos lo que nosotros decimos. Que no es gran importante, no tiene gran importancia lo que nosotros decimos, pero es lo que nosotros decimos. Nuestras creencias. Muy originales y muy aplatanadas de lo que sucede aquí y en el mundo. Así es. Vamos a hablar de deporte hoy, vamos a hablar de... Interesantísimo hablar de deporte. Ganó el Real Madrid en la Champions League. Sí, pero eso hace días. Pero son del deporte. ¿Tú quieres una actualizada entonces? Kylian Mbappé, pasó a... el matatán va a pasar al Real Madrid. Del PSG, Paris Saint-Germain, pasó al Real Madrid. Al Real Madrid. Y ahí puso un comentario que fue un sueño hecho realidad, que quería estar en el Real Madrid. En Francia, el PSG es una versión del Real Madrid en España. O sea que tampoco que gana siempre. No fue que salió de una cenicienta, ¿no? Porque salió del PSG. Sí, de ahí salió. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. A la Madrid. Y el Santiago Bernabéu, el estadio donde juegan, señores, esa remodelación es una belleza. Los espectáculos que se están haciendo en el Real Madrid, no, en el estadio del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, es una cosa tremenda. Y la tecnología que tiene, imagínate tú que el césped de juego se guarda en la parte baja, como en un sótano, y sale solamente cuando van a jugar, y allí es tratado con toda la energía fotovoltaica y para el crecimiento de la hierba y la alimentación de agua. Yo me quedé asombrado. La irrigación. Yo me encontré con ahí está el con la remodelación que tuve en Madrid. Pues Santiago Bernabéu es una cosa impresionante. Sí. Solo para verlo de afuera, no ha estado. Y próximamente ahí van a ocurrir 3 conciertos de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu. Así es. 3 o 2. Bueno, el caso es que se va a presentar en su espectáculo. Y ahí, como tú tratabas de Francia, los Juegos Olímpicos ya están a la vuelta de la esquina, es ahora en el mes de julio. Se está celebrando el Roland Garros en Francia, que es el campeonato Grand Slam, uno de los grandes Slam del tenis, el de Francia, que es sobre tierra batida. Ahí perdió Rafael Nadal no, pero ese sí es viejo. Y marcó su... Eso sí es... marcó su despedida. Sí, claro. Eso no le hicieron despedida porque él cree que puede volver el año que viene. Ya los especialistas. Djokovic se lesionó y tuvo que abandonar en los cuartos de finales después que le ganó al argentino Cerúndolo. Lo están operando ayer o hoy, lo están operando del menisco de la rodilla. Tú sabes que el tenis es uno de los deportes donde ¿cómo se llama? El tiempo de duración de un tenista es, entre todos los deportes, el menos prolongado. De gran rendimiento son el tenis. Ninguno llega a 40. No, ya 40 años ya es un anciano. Sí, porque Nadal lo que tiene son 37. Claro, Djokovic tiene 36. Y ya tiene que retirarse. Y ya están los dos para retiro. Y Federer se retiró, lo llamado B-Street de ese deporte. Y André Agassi se retiró a los 38 años. Que era demasiado. Que ya era demasiado. Son viejos. Sí. Ahí aparecen unos muchachitos. Precisamente hoy hay un juego en el Roland Garros en las semifinales de 2 muchachitos. Gianni Sinner, que es el italiano que ahora es el número 1 del mundo.
Ya desplazó a Djokovic. A partir del lunes comienza a ser el número 1 porque Djokovic tenía que llegar hasta la final para poder mantener el... fue la lesión lo que lo desplazó. La lesión lo desplazó. Sí. O sea que Hoy ahí te decía que hoy juega Gianni Sinner y Carlos Alcaraz. Ahí está. El español. Djokovic Nadal. Ahí está Djokovic Nadal. Tú estás en deporte hoy, eso está bien para hacerlo más divertido y jueves. En lo que llega un invitado. Lo que llega el invitado para hablar un poco de... También es escritor, de amigo de nosotros. Porque vamos a entrar a hablar de política. Y entonces, si hablamos de política, tú tienes que decir, tienes que entrar de inmediato a la narrativa del PLD. Sí. De que el PLD no perdió las elecciones, según ellos. Lo que ocurre es que votó Luis Abinader, que ganó con el 57% de los votos, dice que fue electo por el 30%, la misma narrativa del 18 de febrero. El 30% de la masa de votantes. Ajá, pero ustedes no llevaron su gente a votar. Y la paloma volando, ¿quién la va a contar? A propósito de votación... ¿De quién son las palomas volando? Del que dispare acertadamente o el que logre atraparla. Y si por ahí no hay cazadores, ¿de quién son las palomas volando? De nadie. De nadie, del que siga volando. Esos son los atencionistas, son esos palomas volando. Tú sabes que se inicia el proceso de votación en la Unión Europea para el Parlamento Europeo. Los eurodiputados. Los eurodiputados, efectivamente. Una Europa que está compulsa y que tiene una serie de temas bastante complicados con la OTAN y con la situación interna que tiene, y todo parece indicar que va a haber un giro hacia la derecha en el número de bancadas. Y Marine Le Pen, la francesa, va a tener una cuota muy importante de su partido en los euros, en representación pero mira, a propósito... de Francia y Italia también. Sí, a propósito, tú me enviaste y después me lo enviaron otros amigos. Sí. Un artículo que publica alguien, no lo leí, nada más leí el comentario tuyo, que fue muy breve, una línea, y otro comentario de un amigo. Lo recibí por 5 vías. Y a ti te lo dije, fue la primera vez que lo recibí. La opinión de Macron. Aquí hay no solo que hay un sesgo, sino un fake news. Porque está diciendo ahí que Macron dijo, y si Macron lo dijo en un ñame, pues y Macron no es un ñame, porque ha ganado 2 elecciones, que él le ganó a la frivolidad de izquierda, pero él no le ganó a ninguna izquierda, porque Marine Le Pen no es de izquierda. Marine Le Pen es más derechita que Macron, porque Macron tiene una mezcla ahí entre... Tú sabes que después... No se sabe qué, porque no tiene ninguna ideología. Después de Entonces Macron no le ganó a la izquierda. Tú sabes que después de los estudios que hizo Norberto Boglio, el gran escritor y cientista italiano, sobre las ideologías y de cómo se había perdido y se ha ido reestructurando, estos nuevos partidos y estos nuevos líderes, nadie sabe de dónde están, si están a la izquierda o están a la derecha. Está bien, pero no me diga que él le venció en la segunda vuelta de Francia, la última elección, a Marine Le Pen. A Marine Le Pen, entonces que le ganó la frivolidad. ¿A cuál frivolidad? ¿A cuál frivolidad de izquierda? Sí, Marine Le Pen, pero mira, Marine Le Pen tiene hay como una dicotomía, no ideológica, sino como una contradicción, más bien. Porque Marine Le Pen es ultraderecha, nacionalista, y los nacionalismos son derechistas, son ultra siempre. Entonces ella tiene esa contradicción de su ideología derechista y su visión que tiene de cómo enfrentar el problema de la Unión Europea frente a Rusia, que es la misma que tiene Donald Trump. Mira, es que ahí es que se está dando ahora.
lo que comentábamos anteriormente. Tanto Marine Le Pen como Donald Trump entienden que pueden resolver el problema de la guerra con Rusia de otra manera que no sea con la guerra. Es que esta ideología ahora, es muy difícil tú definir quién es quién. Porque tú no puedes decir, por ejemplo, que Xi Jinping, el presidente de China, es comunista. Dice, no, sigue la ideología, pero ellos han adaptado y dicen, nosotros tenemos el socialismo al estilo chino. Que es un socialismo políticamente comunista, pero económicamente Pero cuando abierto. Pero cuando atrapas a Putin con lo que está haciendo, con su situación en la guerra de Ucrania, tú dices, oye, el tipo es un populista nacionalista. No, tú no puedes definirlo tampoco, como comunista. No, porque no lo es. Porque no lo es. Entonces, hay una mezcla, por eso es que ese análisis, que ese librito anda por ahí, tiene un gran tiempo, el de Norberto Bobbio. No, Norberto Bobbio. No es un librito, no es una tesis. Es una tesis bastante documentada. Norberto Bobbio murió hace varios años, con 94 años. Es precisamente esas debilidades que se está viviendo en términos ideológicos en todas las estructuras de los partidos de todo el mundo, porque las comunicaciones, las tecnologías han definido una serie de cosas que han tenido que cambiar. Los modelos, la forma, el comportamiento, el estilo, porque cuando usted agarra temas centrales, usted se encuentra, por ejemplo, aplatanándolo un poco aquí al país. Usted tiene el tema, por ejemplo, de las 3 causales, que tiene el Código Penal atrapado en su aprobación o no aprobación, en de si se publica o no se publica, o se aprueba o no se aprueba. La Iglesia está tajantemente opuesta a que se apruebe eso. Pero cuando usted agarra a gente, por ejemplo, del PRM, un diputado, un senador, y le plantea eso y te dice, pero tú te estás volviendo loco, yo jamás aprobaría eso, porque los conceptos religiosos juegan un papel mucho más fuerte, más allá de las propias tradiciones partidarias. Y de la ideología. Y de la ideología. Entonces esos elementos no están muy claros y por eso el comportamiento, y allí viene el famoso dicho que decía Reagan a los latinos cuando era presidente de los Estados Unidos. Ustedes los latinos son todos republicanos, aunque llegan aquí que siendo demócratas. Los latinos, eso es un término mal empleado. Nosotros no somos latinos. Nosotros somos iberoamericanos. Iberoamericanos. Bueno, sí. Ustedes los que vienen del área del Caribe, del entorno del Mar Caribe, son todos de un respeto directo de los conceptos tradicionales de la familia, no están de acuerdo con el aborto, no están de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo, entonces ustedes son republicanos, ustedes no son demócratas. Entonces déjense de llegar aquí, pero ¿qué sucede? Es que los demócratas han jugado un papel en Latinoamérica de penetración mucho más activa que los propios republicanos. Mira, los republicanos eso es un partido y una corriente política, no ideológica, que tampoco tiene ideología ni los demócratas tampoco. Es una corriente política coherente. No así los demócratas, que son unos farsantes. Te hablan de... Te dicen una cosa y una cosa en la campaña y te hacen otra en el gobierno. Nosotros estamos de acuerdo de una ley y una apertura de las fronteras para acoger a mayor cantidad de migrantes. Entonces, cuando llegan, hay una resolución reciente ahora de Biden, que es un demócrata, de ayer o de antes de ayer, en la cual limita la entrada por la frontera sur diaria a que se acojan de 2.000 a 2.500 y que cuando se sobrepasa ese nivel, en términos de evaluación semanal, todos los demás sean deportados y no solamente eso, se le aperturen procesos judiciales con la finalidad de que no puedan accesar jamás de manera ilegal a territorio norteamericano. Todo eso, o accesar al Consejo. Todos son discursos.
Porque al final Estados Unidos necesita esa mano de obra, esa masa que demanda presencia en los Estados Unidos para buscar Su- mejores condiciones de vida, y tiene un mercado abierto que necesita esa masa laboral, porque hay sectores que tendrían serias dificultades para su desenvolvimiento si no cuentan con esa masa laboral. pero, Sin ir más lejos, como decíamos, pero a final de cuentas, sin ir más lejos, como al sucedía, entorno aquí también. como sucedía en los imperios de la antigüedad, todo el mundo quería ser ciudadanos romanos. Para los derechos romanos, pero no para las obligaciones, para ir a la guerra, A defender expandir el territorio. imperio, el territorio del imperio. y Nada más la parte buena. la protección social, Claro. las buenas carreteras, las inversiones altas en salud, los médicos más prestigiosos y las sociedades más avanzadas siempre están en el imperio. Sí, entonces hay un laborantismo de hipocresía que se manifiesta en una cosa en la campaña, una cosa en la transición y otra cosa en el gobierno. Mira, en India se logró ya el acuerdo necesario para que Ahmadinejad continúe siendo el primer ministro. Va a tener una mayoría calificada, pero no absoluta. Tuvo que negociar con partidos, pero ya llegaron a los acuerdos necesarios de una continuidad del Estado. Y en esos procesos electorales, México inicia el conteo final. Ya el conteo final. El conteo final. Ahora están en los pre. Y los pre son el conteo. La revisión de todo el proceso. Ahora ya el conteo final para emitir los resultados finales, ya proclamar los ganadores, igual que se hace aquí. Eso es normal en todas partes. Pero cuando se pasa la lista, ayer estuve viendo los últimos resultados del INE, Instituto Nacional Electoral de México, que es la versión de la Junta Central Electoral de aquí. Y se encuentra uno que la candidata de Morena obtuvo 33 millones de votos. Y la candidata del PRIAN, la coalición de derecha, obtuvo 15 millones. 33 menos 15, ¿cuántos son? Yo no sé contarlo, no sé restar ahí todavía. ¿Cuántos son? 13. No, 33 menos... 23. No, ¿qué pasó? 33. Menos 15. Ah, no, 33 menos 15, tú tienes, son 17. Son 18. Oye, la unidad computadora bloquea a uno que 17 y 18%. tan ágil contando y multiplicando. En el caso mío, por ejemplo, yo al vuelo. O sea, la señora perdió por más De 18%. de 18 millones de votos. Y va a impugnar. O impugnó. No, porque ahora lo que se impugna son para lograr las mayorías calificadas No, ya está, de eso las está cámaras. resuelto. De las cámaras también. Eso está resuelto. De 500 diputados que estaban en juego, Morena se está llevando casi 300. De los gobernadores tiene 23 de 30. De los senadores tiene 70 de 28, de 128. ¿Qué es lo que están discutiendo? Que hay que revisar porque ahí hubo acarreo y irregularidades. Esas son babosadas. Esos son discursos para justificarse ante la masa. Igual que aquí. Es lo mismo. Ah, no, que no votaron tanto, pero esos no son suyos. Y si usted cree que son suyos, ¿por qué no lo llevó a votar? Ahora veo que se está iniciando aquí en el país una campaña de lo que nosotros dijimos al otro día, el lunes, después del pasado proceso electoral dominicano. Hablábamos de que la baja votación había que buscar una forma de que la gente participe o con el voto obligatorio,
pero hay que Obligatorio no. hay que tener cuidado con eso. Hay gente que está planteando el voto obligatorio, pero a final de cuentas eso es inconstitucional, porque la Constitución lo que dice es que el voto es libre Que el voto es un derecho y un derecho. y un deber, pero no obligatorio. Para Mira, poner el cuando voto, las cosas son obligatorias, la gente se muestra rebelde. Y la rebeldía entonces te lleva a otras cosas. y para controlar esa rebeldía, de la única manera que puede adaptarse y ponerse un método de esa naturaleza que te limite los derechos ciudadanos en caso de que tú no votes, tendrían que habilitarse una serie de casillas de protesta. Aquella casilla de ninguno, o sea, yo no estoy de ¿Voto acuerdo en blanco con, o nulo? o voto en blanco, En otros sitios hay voto en blanco y nulo. exactamente, voto nulo, entonces la gente iría a votar, no estoy de acuerdo con el sistema, déjame votar en blanco. Estoy obligado a acudir. Entonces voto nulo o echo la boleta en blanco. Ajá. No le cuenta a nadie, le cuenta a esa casilla que se ha estado discutiendo en otros lugares donde existen las casillas del voto en blanco y el voto nulo. ¿Qué ocurre cuando la suma de esas casillas Es o mayor una de ellas es mayor que los porcientos de los que ganadores? obtuvieron los candidatos? Entonces, bueno, Y a veces supera la suma de todos juntos. entonces dice, la discusión es, ok, nulo, mayoría que la cantidad que votó por Jorge. Repetimos el sistema, Repetimos la votación porque la persona que va a asumir tiene menos votos que bueno, pero que nadie en particular se puede capitalizar los votos nulos o en blanco. Entonces ahí se termina la discusión. ¿A quién le atribuimos los votos en blanco y nulos? Bueno, a nadie. Y como nadie no es una persona, terminó la discusión. Y para no seguir con esta discusión, vamos a la pausa. Bueno, seguimos. Es que Marino Seguimos en órbita. ha quedado atrapado en uno de los interminables tapones que hay a esta hora. Pero ya, lo reprogramamos. El amigo Marino Berigüete. Mira, ayer participé yo en la puesta en circulación de la revista País Dominicano Temático, de cuyo consejo directivo yo soy el vicepresidente honorífico. Y no me paga por eso. Una conferencia muy, muy importante, muy interesante de tu compueblano, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y Romero. El tema es sobre la libertad de expresión en la democracia constitucional. Y eso versó sobre justamente sobre la libertad de expresión. Y el tema central fue sobre la percepción que tiene mucha gente y reclama que la libertad de expresión, por ser un derecho constitucional, un derecho fundamental, que la gente cree que puede ejercer ese derecho sin ningún control. Y que a partir del ejercicio de ese derecho, usted puede ir a un medio de comunicación, puede venir a un medio de comunicación y decir lo que le da la gana, sin esperar, o sea, sin el temor a que eso tenga consecuencias. Y él explicaba que es un concepto que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, y es un concepto viejo, ¿entiendes?, de que ningún derecho es absoluto, que tiene límites. ¿Y cuál es el límite que tiene
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Bueno, que usted ejerce su derecho, va al medio de comunicación y dice lo que usted quiere. Y usted es el responsable de lo Usted es que hizo. responsable, pero además, el límite de ese derecho es el derecho mío a que usted no me insulte, a que usted no me difame, a que usted no transgreda mi dignidad, porque ahí entonces usted ingresa al terreno del derecho mío y yo lo puedo someter a la justicia por esos agravios. Por lo tanto, ese derecho está limitado a que no se sobrepase en su ejercicio. Y da cuenta de que hay él es un recuento de las leyes desde 1949 que han venido tratando el tema de la libertad de expresión, cada uno en su momento, conforme las herramientas comunicativas que existían en cada momento, porque en el 49 no se podía hablar, apenas se podía normar el derecho a la libertad de expresión a través de los periódicos, de la radio, Y de las emisoras de de la radio. radio que ya estaba bien asentada, y apenas comenzaba la televisión. Apenas comenzaba la televisión y las llamadas telefónicas eran operadas por Pero ya eso es una comunicación manual es una comunicación interpersonal. Esa no es una comunicación masiva. colectiva. ¿No? Esa no es Y con control del Estado que intervenían todo lo que querían, porque era, Sí. y además era una especie de conversación pública, porque No, tenían acceso muchísimas, sí, pero los eso, operarios, las cosas que estaban, lo que pero estaban no, en conexión. pero no es masiva. No, no es masivo. O sea, no es social. Es una comunicación muy Pero personal. todas estas herramientas tecnológicas modernas hacen de la comunicación ahora un elemento preocupante y mucho más hacia futuro con la inteligencia artificial, que es capaz de suplantar voces, crear modelos de movimiento, figura, forma y estilo de una persona, te ponen a decir lo que tú no has dicho, te ponen el lenguaje que ellos quieren con tu voz. Entonces todo eso vino a caer ahí, no llegó tan lejos en la inteligencia artificial, pero sí a la ley que castiga el delito de alta tecnología, que es una ley de 2008, 2007, creo que 2007, que ahora mediante las redes sociales, que hacia allá se camina, a tratar de cómo no controlar, pero sí ponerle cierto, no limitar, porque también es una parte del derecho a la libertad de expresión, pero sí tratar de ajustar ese ecosistema silvestre a alguna norma. Y ahora, para que a alguien lo puedan imputar por difamación e injuria a través de las redes sociales, se tienen que agarrar de la ley de delitos de alta tecnología. Como las redes sociales, como en la comunicación de redes sociales interviene el elemento tecnológico, entonces un buen abogado agarra una difamación por redes sociales, se identifica al emisor, que está totalmente configurada, su nombre, su teléfono, su dirección no, su nombre, su imagen, su teléfono. Bueno, ese es Jorge. Entonces te imputa por delitos de alta tecnología. Pero todo eso todavía está silvestre. Ahora, con la intención de evitar el uso de las redes sociales como un canal de sicariato mediático, se está trabajando un proyecto de ley para ampliar el derecho a la libertad de expresión a través de los medios digitales y todo lo demás, ampliarlo, digo, más de lo que está ahora, pero sí sometido a los controles de que usted no puede
coger por Twitter o por Facebook, por lo que sea, Y todo y eso. acabar con todo el mundo por ahí. Y eso todo dentro del marco de la ley que se está revisando, la del DNI, en la cual el Estado Dominicano se agenció una serie de derechos. En vez de abrogarse, se abrogó. En vez de arrogarse, De arrojarse, en vez de abrogarse, se abrogó. mira, Y la preocupación internacional es mucho más alta porque los estados, los gobiernos no tienen, y lo hemos comentado aquí, no tienen ahora ni idea de cuáles son los nuevos peligros que le acechan con la situación de la inteligencia artificial. Si bien el Estado Dominicano ha estado, y qué bueno que tú estuviste en esa conferencia, y nuestro saludo al conferencista, Antoliano Peralta, ¿en qué lugar fue? Que no me enteré para participar y haber ido a... en Cancillería. Bueno, en uno de los salones del Centro de Convenciones de Cancillería, en el marco general, los estados ahora están sumamente preocupados, no solamente por la libertad de expresión, los controles, la difamación, la falta de mecanismo de vigilancia de redes sociales, sino que con la inteligencia artificial es que están más perdidos que nunca. Solamente la Unión Europea recientemente sacó algún tipo de reglamentación que va a ser el modelo que van a seguir todos los estados, individual de Europa y del mundo. Tomar esa iniciativa de la regulación de la inteligencia artificial en la cual se compromete y se busca la regularización del uso adecuado, porque este tipo de herramientas tecnológicas son tan avanzados y de tanto impacto que sirve para todo, como toda herramienta. Es una herramienta que puede ser beneficiosa para la salud, para la agricultura, puede ser beneficiosa para la educación, puede ser beneficiosa para todos los esquemas, pero usted se imagina lo que van a hacer los plagios, los títulos, la suplantación de voces, la generación de delincuencia. Todo eso está íntimamente ligado al uso de una herramienta. Toda herramienta comunicacional es el medio. Lo importante es cómo determinar quién es el emisor, con qué facultad lo está haciendo y cuál es el derecho que le asiste para poder hacerlo. Bueno, en la medida en que se va ampliando la capacidad del ser humano para utilizar mecanismos de comunicación y mecanismos de, no solo de comunicación, también mecanismos de interacción con la sociedad en sentido general, en esa medida, y eso se ha ido estudiando, también se van ampliando la capacidad para hacer maldad. Y como la delincuencia siempre lleva unos pasos. Lleva un paso adelante. Así como usted tiene una herramienta importante de comunicación para transmitir mensajes de voz, mensajes positivos, mensajes de aliento, de crecimiento, también tiene esa misma capacidad para difamar, para mentir, para provocar cualquier tipo de afectación social. Lo que va a limitar el uso de esas herramientas con fines perversos es la misma capacidad que tiene la persona para saber hasta dónde puede hacer tal cosa o no puede hacer tal cosa. Lo ético va a jugar un papel determinante y lo moral. Claro. Aquellas sociedades de baja educación como la nuestra tendrán grandes dificultades precisamente porque delimitar esos hechos va a ser sumamente complicado. ¿Hasta cuándo, hasta dónde llego, hasta dónde puedo incidir para que la delimitación de lo correcto o lo incorrecto pueda ser evaluado adecuadamente? Cuando se someta a la discusión ese proyecto de adecuación de todas las leyes y disposiciones sobre el ejercicio de la libertad de expresión, de seguro, vamos a tener un gran debate a nivel
nacional por los medios, por todos los mecanismos, porque no podemos adelantar a suponer que habrá muchas voces que se levanten diciendo que se está intentando limitar y coartar la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de emisión de todo lo que usted crea, y que eso debe ser, no se debe permitir. Pero Mira, ocurre que sí hay que buscar poner un freno un freno al desenfreno. hay un hecho histórico que se está celebrando en estos días, desde el día 6, y es el desembarco de Normandía de las tropas aliadas. 80 años han pasado, señores, desde aquel día en que las tropas aliadas decidieron eliminar, participar y enfrentar al nazismo, y en la Segunda Guerra Mundial se inició el día D, que fue el 6 de junio, hace 80 años atrás. Y en esa conmemoración están involucrados ahora de nuevo toda Europa, porque allí fue donde mayor participación hubo y donde hubo la gran destrucción y la que aportó la gran mayoría de los muertos, aunque los ejércitos rusos y los ejércitos norteamericanos y todos los aliados, China, participaron, que ahora son los que controlan las Naciones Unidas, precisamente por Controlan eso. el mundo. Exactamente, por su participación en esa Segunda Guerra Mundial, y salieron triunfadores en contra de la Alemania nazi. Así es, jugó un papel importante la desinformación. Sí, y el camuflaje. Eso es El camuflaje, parte de la desinformación. parte de la desinformación y la guerra es esa, y el bluff, como le llaman ahora. Parte de desinformación y el camuflaje, armar un gran equipamiento militar que era plástico. Eran plásticos, para exactamente. distraer al enemigo, y que era por ahí que se iba a producir el desembarco, y ocurre que era por otro lado. Entonces ahí jugó un papel importantísimo la desinformación. Como se sabían que estaban intervenidos los sistemas de comunicación, por muy sofisticados que eran en ese momento, los adversarios de un lado y del otro tenían los mecanismos de cómo intervenir las comunicaciones y los mensajes. Bueno, una distracción importante que facilitó, si se puede poner facilitación, entre comillas, eso facilitó, porque ahí hubo muchísimos muertos de todas maneras. Sí. Facilitó el desembarco y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que de ahí partió entonces ya el fin de ese conflicto, que dejó más de 80 millones de muertos. Y estamos... 26 millones solamente de rusos. Y a la puerta de un reinicio de esos conceptos bélicos que acechan en la actualidad a la humanidad, con todos estos focos de guerra que hay en el mundo. Mira, y con este lenguaje, con este lenguaje desenfadado que uno y otro manejan. Todo eso es aguaje. Porque los líderes mundiales saben que aquel conflicto que dejó 80 millones de muertos sería un entretenimiento de Boy Scout, con lo que frente en la actualidad, a lo que ocurriría si se desencadena un conflicto de esa magnitud. Ahora pausa y venimos para completar la jornada del día de hoy. Tenemos, Jorge, el tema de la reforma fiscal. Hay una información del Diario Libre que dice que el CONEP es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que propone un pacto nacional para blindar el desarrollo del país. No entendí eso. Creo que alguien debería traducir qué se quiere decir con blindar el desarrollo del país. ¿Tú
¿Sabe con qué se Bueno, come eso? yo no quiero especular sobre las acciones de una institución tan prestigiosa que ha jugado un papel siempre en el país muy equilibrado, pero en función de sus intereses empresariales y blindar el país al desarrollo, más o menos entiendo y quiere decir que una reforma fiscal tiene que asegurar no solamente el aumento de algunos impuestos y de lograr mayor eficiencia en la calidad de las recaudaciones, sino que también tiene que tener un programa de vigilancia de todos los sectores y de propósitos de alcanzar metas en la salud, en la educación, en el gasto público. Lo que le está diciendo más o menos al gobierno es, mira, nosotros estamos de acuerdo en que participemos todos de manera conjunta en la elaboración de un proyecto que tenga perfiles de ganancias y de mayor ingreso para el Estado, pero que esas ganancias y esos nuevos recaudaciones que se pueden lograr tienen que estar perfiladas y dirigidas a un mayor impacto en la elaboración de una sociedad que permita mayor consumo, que permita mayor distribución, que permita mayor salud y que permita una educación más adecuada, además de las infraestructuras, para que nosotros podamos seguir haciendo negocios. En definitiva, lo que tú estás tratando de explicar es enredando más lo que yo quería conocer. Yo puedo joder, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo es lo correcto. Y lo que plantean los empresarios, la cúpula empresarial representada en el CONE, que es que se necesita una reforma fiscal, pero que sea de consenso. Y ahí viene entonces el cuello de botella. ¿Qué significa consenso? Bueno, que una amplia participación de todos los sectores. Generalmente cuando se habla de todos los sectores, se habla de los sectores que tienen voz, no los que tienen, los que están proscritos en términos de manifestar sus ambiciones, sus aspiraciones, porque no están representados ni en los medios de comunicación, ni están representados en los grupos de intereses y los grupos de presión. Bueno, muy bien. Todos estamos de acuerdo en que la reforma fiscal debe ser de consenso, una reforma de consenso. Muy bien. Hasta ahí, y que blinde el desarrollo. hasta ahí va todo bien. Ahora, cuando se plantea la reforma, que en ese consenso se supone que es para discutir, pedir y ceder, el llamado tira y afloja, ocurre que una parte importante, y lo hemos explicado aquí con cualquier lenguaje, está en la llamada, el llamado sacrificio fiscal, que no es otra cosa que las exenciones que tienen esos sectores representados en el CONE, que son las primeras acciones que tienen que ser eliminadas. Y eso no se pueden tocar. Porque si se tocan las extensiones de combustible, las exenciones, se tocan los incentivos, las importaciones, entonces se está frenando el desarrollo, porque esos sectores generan empleo. Que todo eso es mentira. Aquí el único que genera empleo es improductivo, obviamente, porque el empleo del sector público, a menos que sean en lugares muy específicos, es un empleo improductivo. El único que genera empleo es el gobierno, es el Estado. El sector privado, la gran empresa, te genera la movilidad laboral es muy, muy pequeña. Al año, una plantilla de empleados se te mueven 10 o 12 personas. La que genera la mayor cantidad de empleo
en la micro, Y los emprendimientos. la micro genera casi poco, porque la micro es una empresa de único dueño, pero ya la pequeña y mediana, Pero ahí que entra, son las que crecen, y ahí hay una información de la semana pasada de la Oficina Nacional de Estadística, que da cuenta que del año pasado a esta fecha, a marzo de este año, se han creado más de 17,000 nuevas pymes en el país. 17,000 nuevas. Significa que esas nuevas pymes te han generado una importante cantidad de empleados. Pero cuando se vaya a la reforma fiscal, esas pymes no están sentadas en la mesa de las discusiones. Ahí, ¿quiénes están representados en la mesa de discusión? El CONE, porque reitero que son los que tienen prensa, son los que tienen mecanismos de generar su presión. ¿Quiénes están representados ahí? La Asociación de Industria, los industriales de Herrera, los industriales de Zona Franca, los empresarios del turismo. los empresarios de turismo, pero los de abajo, que son la base de la economía, eso no cuentan. Y las reformas. Montados sobre una falsedad total de que estamos aquí en este país. ¿Quiénes son esos? Con el CONE, con el presidente. Claro. El único que no tiene saco y corbata, presidente. Sí, sí, sí. Saco y corbata. Cosa rara. Mira, Los que pueden ir al palacio con saco y corbata son ellos. mira, hay una alta preocupación con la situación realmente de la reforma fiscal, porque si bien todos los sectores quieren preservar las concesiones que han obtenido hasta ahora, ninguno quiere soltar esas liberaciones de impuestos que le han hecho. Tanto, aquí hay un número de empresas, tanto los ricos como los pobres tienen concesiones que hay que buscar la forma de que el Estado sea más eficiente con ellas. Porque también a los pobres hay que buscar la forma de decirle en cuanto a bono gas, bono luz, bono madre, bono habichuela, bono y a los senadores y diputados, el control de gastos tiene que estar limitado o condicionado a un tiempo y a un espacio con la finalidad de que, superada la condición de pobreza, usted se inserte en los mecanismos productivos. Esa es la idea, por eso se llama transferencia condicionada. Está condicionada a que usted avance y pueda lograr su autosuficiencia. Y cuando usted logra su autosuficiencia, entonces ya usted sale de la recepción de esas ayudas. Pero aquí son ayudas permanentes. Pero tú mencionabas la pequeña y la mediana industria, y los pequeños empresarios. Esos son los que más sufren la condición. Tienen doble tributación, tienen que pagar todos los impuestos de manera general, los impuestos de salud, los impuestos. Eso es un desastre. Todo. Terminamos por el día de hoy. Gracias. Y mañana, Dios mediante aquí.